Buenas noches, les doy la bienvenida a esta entrevista llamada Musicoterapia Focal Obstétrica, como parte del ciclo sobre musicoterapia que organiza la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME. Mi nombre es Daniela Juárez, soy musicoterapeuta y coordinadora de de la Comisión de Comunicación de esta asociación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Gabriel Federico. Él es licenciado en musicoterapia, especializa en el método BIC de observación de lactantes, magíster en psicoanálisis por la AEAPG, Asociación Escuela de Argentina de Psicoterapia para Graduados, escritor y conferencista. Es docente académico universitario en Argentina, en Brasil y en España. Es director del Centro Camino, Centro Argentino de Musicoterapia e Investigación en Neurodesarrollo y Obstetricia desde 1997 hasta la actualidad. Ocupó el cargo de presidente de la ASAM, Asociación Argentina de Musicoterapia, en dos periodos, 2009 al 2011 y 2019 a 2022. Forma parte del equipo de investigación de adopción y fertilización asistida de la AEAPG, Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y es cofundador de SAIOB, Sociedad Argentina de Investigación en Observación de Bebés. Entre el 2011 y el 2022 formó parte de la Clínica Practice Commission, Comisión de Práctica Clínica de la World Federation of Music Therapy, la Federación Mundial de Musicoterapia, y es autor de los libros Viaje musical por el embarazo, El niño con necesidades especiales, Melodías para el bebé antes de nacer, Música prenatal y el embarazo musical. Compilador del libro Lo que suena en las sesiones del 2018 y editor responsable de los libros de la colección Serie Camino, Musicoterapia, todos de editorial Kier. Como intérprete musical ha creado la música de 3 discos de relajación y uno de canciones de cuna. Conduce 2 podcasts, Caminos de Crianza y Musicoterapia con Voz, y el programa de streaming Primerizos. Actualmente se dedica a la atención clínica de personas gestantes con embarazos de alto riesgo y a la atención de bebés y niños pequeños con desafíos en su desarrollo. También realiza grupos de padres de hijos con alguna discapacidad y dicta cursos, talleres y conferencias por diferentes países en Latinoamérica y Europa, capacitando musicoterapeutas y profesionales que trabajan con embarazadas y bebés en su modelo MTFO, Musicoterapia Focal Obstétrica, reconocida en 2003 por la Federación Mundial de Musicoterapia. Buenas noches, Gabriel, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Hola Daniela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, un gusto enorme para mí poder estar con ustedes hoy y bueno, de alguna manera aprovechando la tecnología, ¿no? Para sentirme más cerquita. Sí, claro, para nosotros, para mí y para la AME es un honor tenerte aquí en este ciclo de conferencias que ya son como muy reconocidas por parte de la AME. Hemos tenido grandes figuras y qué honor, qué placer tenerte con nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Claro, ¿Qué es la musicoterapia focal obstétrica? bueno, la musicoterapia focal obstétrica, te cuento, voy a definirlo como uno de los modelos emergentes en musicoterapia, reconocido en 2023, como el único modelo específico para el trabajo con personas gestantes. Eh, Digo, el único modelo no quiere decir que no haya gente que trabaje por fuera del modelo, pero sí hay un reconocimiento específico por la trayectoria y los antecedentes que tiene la aplicación de la musicoterapia focal obstétrica. La musicoterapia focal obstétrica lo que genera es la posibilidad de trabajar con una fundamentación teórica, con base en, en una teoría propia, que es la teoría de las esferas del embarazo. Trabaja sobre diferentes niveles de intervención
que son sobre la futura mamá o la mamá reciente, el bebé en gestación o el recién nacido, y puntualmente sobre el vínculo prenatal y el vínculo postnatal. Y todo esto lo que permite es acompañar los procesos desde la gestación hasta los 2 primeros años de vida, tanto en el área preventiva como en el área clínica y terapéutica. Eh, Hay digamos, un momento en el cual la musicoterapia focal obstétrica eh, no interviene, que es cuando los bebés están internados en neonatología, porque para eso específicamente hay trabajos de musicoterapeutas desarrollados con modelos específicos para la intervención durante la internación, ¿no?, de estos bebés. La musicoterapia focal obstétrica interviene cuando el bebé es dado de alta, ¿no? Entonces, en la previa y luego en el alta del bebé cuando pasó por neonatología. Perfecto. La verdad es que es un modelo, me parece a mí muy interesante, ¿no? El trabajo, sobre todo con estas esferas que mencionas, ¿no? ¿Cómo Ujú. llegaste a trabajar en musicoterapia pre y perinatal? Mira, el recorrido fue bastante interesante porque la vida me fue llevando a encontrarme con esta área. Siempre me pareció como fascinante el mundo de los bebés, el mundo de la gestación, el mundo de los partos. O sea, me pareció siempre como algo muy maravilloso. Y, y tuve durante mi adolescencia la posibilidad de vivir muy de cerca el embarazo de la novia de un compañero de la escuela. Y esto me llevó a conectarme de una manera muy profunda con las vivencias del embarazo adolescente. Después con el tiempo me enteré que o no es que me enteré, registré o caí en la cuenta de que mi mamá fue una madre adolescente. Entonces, bueno, siempre el vínculo con el embarazo adolescente estuvo muy presente. Cuando terminé la escuela me fui a anotar para ser partero. Yo quería ser partero, no médico obstetra, sino partero, y me llevé la sorpresa de que no había lugar para los varones, era una especialidad exclusiva de mujeres. O sea, la partería en ese momento en mi país no la podían ni ejercer ni estudiar los varones, era solamente para mujeres. Entonces, bueno, cambié, me fui para otro lado que no tenía nada que ver, que fue el lado del periodismo. Empecé a estudiar periodismo, no me terminaba de cerrar por esas situaciones de la vida, fui a vivir a otro país, allí conozco la musicoterapia a través de una amiga, una persona que conozco en donde me voy a vivir, en la casa donde yo vivía, había una persona con discapacidad y bueno, establezco una relación muy cercana con esta persona, con la hija de esta persona, la acompaño a su centro de rehabilitación, ella tenía una discapacidad, esta chica que en ese momento tenía 24 años, y ahí descubro la musicoterapia. Descubro cómo eh, se podía trabajar con un piano, con instrumentos de percusión, con un niño que corría por toda la sala y que yo no entendía bien porque no sabía qué era. Estábamos hablando en el año 1987 de esto. Yo no sabía qué pasaba ahí, porque no eran clases de música, pero la música tenía que ver con ellos. Bueno, luego con el tiempo me entero de que eran musicoterapeutas, que utilizaban la metodología de Northrop Robbins, que ese niño tenía autismo y la verdad que me encantó ver cómo trabajaban, me encantó ver cómo la música podía generar cambios en los niños, en el ser humano, desde otro lugar, ¿no? Que no sean solamente espirituales.
Digo, ni desde experiencias musicales solamente formales, ¿no? Digo, de lo que sea tocar y nada más, sino que había otra cosa que iba más en profundidad. Y cuando regreso a Argentina, quiero, quiero estudiar musicoterapia. Entonces me meto en la carrera de musicoterapia, empiezo a estudiar musicoterapia y cuando estaba cursando el primer año, si al final del primer año me presenta a una persona que estaba buscando un arte terapeuta para un centro de pacientes psiquiátricos. Entonces dije, qué bueno poder hacer una experiencia en este espacio. La musicoterapia todavía no estaba tan definida, era una mezcla, ¿no? De arte terapia en aquel momento, año 1990. Eh, y cuando empecé a trabajar en esta clínica, de repente una de las pacientes estaba embarazada. Y fue como fue ahí donde tuve la sensación de que aquí hay algo que se puede hacer, aquí hay algo que la musicoterapia con el embarazo y la salud mental, ¿no? Pueden empezar a jugar algo. Y esa fue mi primera experiencia. A partir de ahí me enamoré de la música y del embarazo, me enamoré de poder pensar en que los bebés adentro del útero respondían a la música, de cómo sería esto, ¿no? Y empecé a investigar, a investigar, a investigar, a estudiar, a leer. Empecé a escribirle a la gente que me imaginé que en aquel momento que habría muchísima gente trabajando con embarazadas y no había, ¿no? Fue como una sorpresa. Y les voy a contar algo que hoy lo veo lo miro hacia atrás y lo veo con mucha inocencia y hermoso. Eh, Escribí una carta presentándome, diciendo que me llamaba Gabriel Federico, que era musicoterapeuta, que estaba en segundo año de la carrera de musicoterapia y que quería conectarme con aquellos profesionales que trabajaran con embarazadas. Entonces, mandé 30 cartas, me fui al correo, envié 30 cartas manuscritas a distintos países, a distintas asociaciones de musicoterapia que había en ese momento, o sociedades de música, y a ver si había alguien que trabajara con embarazadas para que me pudiera ofrecer material. Y fue muy interesante lo que me pasó porque eh, en aquella época tardaban 3 meses más o menos las cartas en ida y una vez que las respondían otros 3 meses la vuelta. No es que había que hoy uno agarra un celular y es un ida y vuelta Sí. directo. Y se ve y se filma. En aquella época nada. Bueno, de todas las cartas que me respondieron, me respondió una persona de Australia que me dijo, mira, te puedes conectar con la hermana Lorna Sem que está en los Estados Unidos, que ella trabaja con embarazadas. Y dije, bueno, me conecto con la monja y le escribo una carta a esta monja y Ujú. la monja me dice, ¿por qué no te conectás en Argentina con la profesora Ruth Friedman? Ruth Friedman fue pionera, fue una profesora de música que estuvo muy vinculada aquí en la Argentina con el mundo de la musicoterapia, porque la Asociación Argentina de Musicoterapia reunía a estas personas, ¿no? Estas personalidades que venían de la pedagogía musical. Y ella estudiaba los protorritmos, investigaba mucho sobre la música y los embarazos, y más que los embarazos, la música y los bebés y los recién nacidos. Y yo tenía sus libros, yo tenía los 2 libros que ella tenía publicados, Música para el niño por nacer y El nacimiento de la inteligencia musical o algo así era el nombre de los libros. Pero claro, en su biografía decía que ella era mexicana. Ah, Entonces yo nunca me imaginé que Ruth vivía en Buenos Aires, que vivía en Argentina, que vivía muy cerca de mi casa, órale. y la fui a contactar y bueno, y así fue como a través de ella, después establecimos una muy linda relación.
durante los años que ella vivió. eh, y fue ella quien me introdujo al mundo del mundo de lo prenatal, de la psicología prenatal. Y a partir de ahí seguí investigando eh, todo lo que tenía que ver con el mundo de la música y el embarazo. Me di cuenta de que había poco y nada de material en aquel momento, era muy, muy poquito lo que había, entonces me encontré con un terreno sumamente virgen para poder trabajar, para poder proyectar, para poder investigar y también muy solitario. Al inicio fue así. em, pero bueno, poco a poco fui conociendo gente muy interesante de distintos países que también trabajaba con embarazadas. Conocí una persona en Canadá, conocí otra persona en los Estados Unidos, una mujer boliviana que vive en Estados Unidos, que es el día de hoy que seguimos en contacto con Giselle Whitwell, que son personas que también investigaron mucho y estudiaron mucho sobre embarazos y con quien hemos tenido muchísimos, muchísimos intercambios. Y de alguna manera fue con ellos y con unas compañeras de Argentina con quienes empezamos a pensar en todo esto. Y ahí fueron, te diría, como las raíces de lo que hoy es la musicoterapia focal obstétrica, ¿no? El comienzo de, del área de este desarrollo de la musicoterapia prenatal. Y por supuesto no puedo dejar de lado también la vivencia personal, ¿no? Yo me convertí en papá a los 25 años. Mi primer hijo tuvo una problemática en el nacimiento, nació con una discapacidad y a partir de su nacimiento también me vinculé muchísimo con el mundo de la discapacidad, primero en bebés, después en niños, después en adolescentes y en adultos jóvenes. Y ahora que él ya tiene cierta independencia, no física, pero sí independencia, volví a mi primer gran amor, que es el trabajo con embarazadas y con bebés. Y bueno, pandemia de por medio también. Aquí estamos eh, hasta hoy, ¿no? Bueno, con muchísimo material publicado, escrito y compartido y formado a muchísima gente en esto. Sí, claro, una trayectoria ya muy larga de ¿cuántos años estamos Uf. hablando de? Y son 35 años ya. Claro, Sí, van a ser a fin de año van a ser 35. sí, y qué bonita historia, cómo te fue llevando, ¿no? Como si hubieras podido estudiar en ese momento partería, a lo mejor, A lo mejor no no me hubiera hubiese nacido. dedicado, no, claro, me hubiese dedicado quizás a otra área. Siempre fui muy inquieto, ¿eh? La verdad que siempre fui muy, muy curioso, muy inquieto, pero seguramente me hubiese llevado a otros terrenos. Lo que sí me pasó fue em, y tuve como un antes y un después, y creo que esto es un momento. eh, yo siento que tuve como dos momentos a nivel profesional, dos momentos como bisagras, pero muy, muy fuertes. El primero fue en el año 2005, cuando estaba terminando de desarrollar la primera etapa de la idea de las esferas del embarazo, Ujú, esta teoría que habla de que simultáneamente se vivencia un embarazo físico, uno emocional, uno mental, y había algo que me faltaba, que era lo espiritual, ¿no? El mundo espiritual, no en un sentido religioso, sino que había algo que me estaba faltando. No era lo social, porque lo social está implícito en la constitución de todas las esferas, eh, pero tenía que ver con lo espiritual. Y esta primera experiencia que me llevó a, a pensar el mundo espiritual desde una parte de aplicación práctica, tuvo que ver con el nacimiento de una bebé que tuvo un diagnóstico de incompatibilidad con la vida y que pude acompañar
a la pareja prácticamente todo el embarazo, más de la mitad del embarazo sin saber el diagnóstico de la bebé. A partir de la semana 29-30 nos enteramos de este diagnóstico y los acompañé, y haber estado en el nacimiento de esta bebé me llevó también a pensar mucho acerca de lo que son los cuidados paliativos prenatales, eh, muchísimo antes de que se hablara de cuidados paliativos prenatales, ¿no? Digo, ese fue como un primer momento bisagra. Y el segundo momento bisagra para, para el modelo, para la musicoterapia focal obstétrica, fue la pandemia, porque em, la pandemia me permitió poder descubrir las hipótesis que tenía, pero en la práctica. O sea, yo todo el trabajo que había hecho hasta ese momento con el método Mami Sounds, que era como lo llamaba hasta ese momento, eh, lo había pensado en un formato presencial, en el uno a uno, en el cara a cara, en el estar con mis pacientes. Y, y nunca me había pensado en la posibilidad de la continuidad, de poder ver cómo surge, cómo aflora un vínculo entre una mamá y un bebé. Entonces, lo primero que me sucedió fue que una mamá que yo atendí un día miércoles, tuvo su bebé el día viernes, y la sesión siguiente que la veía, ella estaba con su bebito, cosa que en la presencialidad era prácticamente imposible. O sea, yo las veía a las mamás cuando las iba a visitar a las clínicas, eh, o las veía a los 4 meses, a los 5 meses, 6 meses, cuando ellas venían ya con sus bebés a hacer alguna actividad que era un complemento con masajes y música, y bueno, era otra cosa. Y esto me permitió poder acompañar, poder seguir trabajando con estas mamás, poder pensar el proceso de las esferas del embarazo más allá del momento del nacimiento. Yo lo cortaba en el momento del nacimiento. Y esto realmente me abrió un panorama muy, muy grande, muy, muy grande. eh, Me permitió poder entender mucho mejor qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Porque una cosa es tener la fe de que esto puede suceder, y otra cosa es ver cómo suceden las cosas, ¿no? De cómo una mamá con su bebé encuentra ese ritmo en el vínculo, y qué pasa cuando ese ritmo no se da y se produce una arritmia vincular, ¿no? Y cómo la podemos ir trabajando. Entonces, todo esta segunda etapa, diríamos, post pandemia, coincidió también con mi formación en psicoanálisis, que me permitió pensar inclusive en profundidad, de otra manera, todo lo que estaba observando con mis pacientes y con los grupos de estudio con los que estaba trabajando, y los grupos de mamás, más allá de abrir a poder trabajar con mamás de otros lugares de mi país y de otros países. Entonces se me abrió una dimensión completamente nueva. Y esos son como los dos momentos muy bisagras en el modelo, ¿no? Más allá de que, bueno, después en el 2023, cuando hubo que presentar todos los antecedentes de, de cómo fue surgiendo el modelo o el método, y los procedimientos y cómo se utiliza la música, ¿no? Y de qué manera se combinan las visualizaciones y la relajación con la música, y qué pasa con el cuerpo y qué pasa con la audición del bebé, bueno, y todo lo que involucra al campo teórico, ¿no? De la musicoterapia focal. Sí, claro. Y bueno, este momento me lleva a nuestra última pregunta, que sería, ¿cuál es la base teórica que fundamenta tu práctica clínica en esta área? Bueno, la base teórica tiene que ver con una construcción personal, que es la teoría de las 4 esferas del embarazo, y también está apoyada en el psicoanálisis.
tomo para algunos de los procedimientos eh, conceptos que tienen que ver con la teoría de Jung también, pero específicamente, y yo creo que está orientada dentro de lo que es el psicoanálisis y las terapias breves o podríamos encasillar las psicoterapias breves, porque una de las características que tiene el trabajo con personas gestantes está relacionado con un tiempo corto de atención, un periodo corto. Después se ve si se continúa más tiempo en función de las necesidades que pueda presentar la mamá, el bebé o el vínculo. Sí, claro, ¿no? Por la limitante de la duración del embarazo, ¿no? Claro, exacto. A veces podemos encontrarnos, ¿no? En situaciones donde tenemos tratamientos que requieren técnicas de reproducción humana asistida y bueno, por ahí esos tratamientos llevan mucho más tiempo, ¿no? Dependiendo de las características. Eh, hay algunos casos que tienen varios intentos hasta que se alcanza un embarazo. Entonces, bueno, contemplando eso también podemos tener esos periodos en cuenta. Pues la verdad es que me parece un modelo muy, muy bello. Yo siento que aquí en México, en nuestro país, aún nos falta mucho por explorar en esa área. Ha ido creciendo poco a poco toda la parte de la partería, las dulas Ujú. y el trabajo como con musicoterapia aquí en México con el grupo en específico de embarazadas. Aún nos hace falta como trabajarlo, pero sin duda tu modelo es un referente eh, muy grande en el que nos podemos basar. Y no sé si nos podrías compartir unas últimas palabras para nuestros colegas musicoterapeutas que puedan estar interesados en estudiar tu modelo, cómo pueden Bueno, hacerlo. sí, el modelo, bueno, como tú lo sabes, porque tú has hecho la formación, es un modelo que se ofrece en una formación online sincrónica, quiere decir que estoy dando las clases, no son clases que van grabadas. La formación es una vez al año, yo doy solo 3 formaciones por año, una en español, una en portugués y una en inglés y porque nos toma, diría, casi 9 meses, ¿no? Como una Como gestación, una gestación. como una gestación el proceso. Pero lo que sí le podría decir a todos los colegas mexicanos em, que le puedo decir varias cosas, pero lo que más me gustaría decirles es que hagan experiencias de trabajar con gestantes, que no se queden con uy, no, trabajar con gestantes no, porque no tiene nada que ver, porque yo lo que hago, ¿no? Trabajo no sé, con paliativos, trabajo con niños con discapacidad, trabajo en educación especial o trabajo en psiquiatría. No importa, ténganlo en cuenta, porque lo que devuelve, lo que a uno le vuelve en relación al trabajo con gestantes y con recién nacidos, es muy gratificante. Cuando uno trabaja con autistas, cuando uno trabaja con personas que tienen alguna discapacidad severa, uno da, y lo que vuelve, a veces por supuesto que vuelve, si no, no lo estaría haciendo, pero uno no tiene la sensación de la vuelta rápida y un musicoterapeuta también necesita cargarse de energías, así como necesitamos hacer música para nosotros, para disfrutar, para compartir con amigos, no solo quedarnos con la música que hacemos con nuestros pacientes, me parece que es muy importante poder recibir de la población con la que trabajemos algo que nos llene también y que nos haga felices y que nos cargue el combustible que necesitamos para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces recomiendo a todos los musicoterapeutas que hagan la experiencia de trabajar con gestantes, aunque sea grupos, que armen un coro, una experiencia sensorial, au- una vez, no digo hacer algo clínico, ¿no? Y bueno, y el que realmente le interese la temática y que quiera profundizar en esto, tiene todas las vías de contacto, no solo conmigo, sino con la gente que se ha formado conmigo, que también
de alguna manera son representantes, ¿no? Del modelo de la musicoterapia focal obstétrica en los distintos países. Y en México yo sé que ya la semillita que se plantó hace un tiempo empezó a dar sus brotecitos, así que también van a poder encontrar gente que está trabajando en esto y preguntarle y pedir recomendaciones. Ese sería el consejo. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. En nombre de la AME, la Asociación de Musicoterapeutas en México, te agradecemos, Gabriel, por tu disposición y entrega amorosa. Agradecemos también a todos los que nos ven en vivo y también a quienes verán este intercambio posteriormente. Sigan las redes sociales de la AME en Facebook, Instagram y YouTube y sobre todo háganse miembros de esta asociación y reciban los beneficios de serlo. Mi nombre es Daniela Juárez y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.